Bueno, perfecto. Ahí empezamos a grabar. Le vuelvo a compartir la pantalla. Vamos a compartir acá. Bueno, muy bien. Vamos a ver los pares tercero, cuarto, sexto y 12. Fíjense que no es caprichosa, solamente elegimos específicamente los núcleos motores puros. Como siempre vamos a hacer algunas consideraciones. Estos son los cuatro que vamos a ver, son nervios motores puros. Por ende, si ustedes se acuerdan del viejo esquema que hacíamos, o encolumnábamos los núcleos o las columnas nerviosas dentro de todo lo que era el espectro del tronco del encéfalo, estas estaban en la línea media. ¿Por qué en la línea media? Porque es una asta anterior modificada. Cuando se generaba el cuarto ventrículo, lo que era asta anterior quedaba en la línea media. Y estos son astas anteriores modificadas, no es mucho más distinto. Salvo el doceavo, que es el hipogloso, el resto de lo que vamos a ver son nervios para el movimiento ocular. Le pongo con reserva del tercero, porque el tercero también se le pega el componente parasimpático, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a ver hoy porque ya lo vimos cuando vimos cuando leímos la vía visual refleja. Así que estos son, más, le digo, el núcleo parasimpático del tercer par todavía se discute de dónde viene. No se le suma al tercer par porque está pegado ahí, pero para mí es un núcleo despegado del quinto, de un componente del quinto, pero es una consideración mía. Bien, qué importantísimo todo esto, y lo puse de estos tres nervios, sobre todo del tercero, del cuarto y del sexto, la relación con el seno cavernoso. Hay un pasaje del nervio a través del seno cavernoso que eso es indispensable conocerlo. Esto sí, no se lo pueden olvidar, no lo pueden desconocer, porque esta relación que tiene estos nervios con el seno cavernoso, que ahora vamos a ver de qué se trata, es importantísima, sobre todo la relación del motor ocular común para la clínica. Y el par 12 se relaciona con el origen somítico de la porción occipital, no voy a entrar mucho en detalle, tal vez Pedro haga alguna consideración de eso, por eso también se lo puede considerar como un cervical cero al hipogloso, porque es un nervio que no es un nervio craneal, sino que es un nervio que va a la cara, así que no va al cráneo como pasa en el resto de los nervios. Y es una consideración que se los dejo y ustedes sabrán qué hacer si les interesa o no les interesa seguir estudiando. El cráneo primitivo termina a la altura del agujero rasgado posterior. Así que si quieren después lo charlamos de alguna manera, se lo dejo a modo de incógnita. Bien, empezamos. Van a ver que todos los nervios, por lo menos el tercero, el cuarto y el sexto, lo vamos a ir viendo. Disculpe un cachito. El tercero, el cuarto y el sexto lo vamos a ir viendo todos juntos, porque son muy parecidos. Ya el origen, si bien vamos a ver dónde está el origen real y el origen aparente, lo vamos a mencionar. Esto es también a propósito, a modo de reemplazo, y nos vamos a focalizar más en el recorrido hasta que llegan a los efectores. Fíjense, el tercer par, acá vamos de arriba para abajo. Cuando estudiábamos al principio íbamos de abajo para arriba, ahora vamos de arriba para abajo. Este es un corte mesencefálico a la altura del tubérculo cuadrigémino superior. ¿Se acuerdan el mesencéfalo? Que el mesencéfalo tenía las tres partes, el pie, la calota y la placa cuadrigémina. En la calota mesencefálica está el origen aparente del tercer par del motor ocular común con el puntito motor y el núcleo parasimpático. Siempre el núcleo parasimpático es un poco más grande que el núcleo motor. Atraviesa toda la calota y sale por el espacio perforado posterior, en el espacio interpeduncular. Ahí es
el origen aparente del tercer par. Fíjense qué es lo que hace el tercer par. Y acá tengo marcado este es un esquema de lo que hace el tercer par. Sale del tronco del encéfalo ahí en el espacio perforado posterior, se aplica al costadito del cuerpo del efenoides, va al costado del cuerpo del efenoides, por debajo de la silla turca, esto que está acá es la silla turca, pasa por el costado, en este espacio, al costado del cuerpo del efenoides, ahí está el seno cavernoso. Ya vamos a verlo no tan en detalle porque después va a haber una actividad cuando veamos meninges, ahí vamos a ver específicamente cómo se forma la anatomía del seno cavernoso. Sigue el motor ocular común y entra a través de la hendidura efenoidal y por adentro del anillo de zinc, que es el anillo de los tendones, el tendón anular de todos los músculos motores del ojo, y se distribuye por todos los músculos. Ahí se divide en una rama motora y una rama, y ahí se divide en una ramita inferior, que la rama inferior es la que trae el componente parasimpático que se va a meter, va a ser la anastomosis en el ganglio ciliar o ganglio oftálmico, no importa, se llama de las dos maneras. Y después las fibras del motor ocular común se distribuyen por todos, casi todos los músculos extrínsecos del ojo. No inerva todos los músculos, no inerva al recto externo y no inerva al oblicuo mayor. A esos dos no los inerva. A todos los demás lo inerva el motor ocular común. Cuarto par, el patético o troclear. Acá hacemos un corte en el mesencéfalo, pero abajo, en los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Y acuérdense que también en la calota mesencefálica está el núcleo motor del patético, y yo le llamo patético porque en mi época se le decía patético. Todos los demás le van a decir troclear, pero ténganme paciencia porque yo estoy un poco medio. En mi época también, yo lo conocí así. Ah, como patético. Bueno, entonces el patético lo que tiene sale para atrás, el único que sale de la región posterior del tronco del encéfalo, se cruza, o sea, el patético del lado derecho sale por la izquierda y viceversa, recorre toda la cara lateral del tronco del encéfalo y sale y hace prácticamente el mismo recorrido que el tercero, prácticamente el mismo. Entra, se aplica otra vez lo que yo le estoy reflejando acá en este cuadro que ven acá en la imagen, es más o menos la región del cuerpo del efenoide, la relación con el cuerpo del efenoides. Esto que viene acá es parte del ala menor del efenoides y que se continúa con el hueso frontal. Y acá está la hendidura efenoidal. Hace lo mismo que el tercero, pasa por adentro del anillo de zinc o anillo anular, tendón anular de los músculos extrínsecos del ojo, pero en este caso el patético viene a inervar exclusivamente al oblicuo mayor, que el oblicuo mayor tiene una tróclea que está de la cara interna de la órbita y el tendón se refleja, va hacia atrás del globo ocular, viene por atrás del ecuador del ojo. Este detalle hace que cuando se contraiga el oblicuo mayor, el ojo mire hacia abajo y hacia afuera, por el tipo de inserción que tiene. El sexto par, otra vez, acá estamos en la protuberancia, acuérdense, en la protuberancia, en el piso del cuarto ventrículo, en el triángulo protuberancial, las dos formaciones que eran las eminencias redondas o eminencias teres. Ahí adentro de la eminencia redonda estaba no solamente el núcleo del motor ocular común, del motor ocular externo, perdón, sino también la rodilla del séptimo par. Lo que nos interesa acá es el motor ocular externo, que se va hacia adelante, atraviesa la protuberancia y aparece junto, y acá sí, esto en el surco bulbo protuberancial, en el medio ahí cerquita del agujero ciego. Ese es el origen aparente del sexto par. Otra vez, el sexto par hace lo mismo. Sale del surco bulbo protuberancial ahí,
no en la región del ángulo pontocerebeloso, ahí sale el 7 y el 8, más en la línea media. Y hace el mismo recorrido. Busca la cara lateral del cuerpo del efenoides y entra a la órbita igual que el motor ocular común. Y va a ir a inervar. Acá lo están haciendo pasar por afuera del anillo de Sina al cuarto, no importa. Pero lo más importante de esto es que fíjense que el motor ocular externo viene ahí a alcanzar al oblicuo externo. Entra al oblicuo externo y lo inerva. Esto así, ¿por qué esto, el tercero, el cuarto y el sexto, si ustedes conocen el origen real, manejan los cortes de tronco del encéfalo, el resto es prácticamente el mismo recorrido e ingresan al ojo y van a ir a inervar los músculos correspondientes, el motor ocular común a todos, menos al oblicuo mayor que lo inerva el patético y al oblicuo externo que lo inerva el motor ocular externo. Dos palabras de seno cavernoso, que me parece que es lo más importante de conocer de estos pares. Fíjense, esto es un dibujo, un esquema de una base de cráneo. Acá está la silla turca, acá están las apófisis clinoides anteriores y posteriores, esto es el borde del ala menor del efenoides, esto que está acá es el peñasco del temporal, acá termina la fosa cerebral media anterior y empieza la fosa cerebral media. Acá al costado, las meninges, que es la serosa que recubre al cerebro, al sistema nervioso, se separa un poco, no está tan pegada del hueso, está un poco separada del hueso. Le hace como un canal adentro del hueso. Y ese es el seno cavernoso. La importancia que tiene el seno cavernoso, que son las venas del sistema nervioso, que drena la sangre de la órbita, todo lo que es la región orbitaria y parte de la región de las fosas nasales, parte de esa sangre drena al seno cavernoso. Entonces, fíjense cómo se ve. A mí me interesa que vean las dos. Esto es una tomografía, pero para ver el seno cavernoso, pero me interesa que vean estos dos, esta imagen y esta imagen, que son cortes coronales, están vistos de frente. Esto que está acá es el cuerpo del efenoides con el seno efenoidal. Esto que está acá es parte de las fosas nasales, esto que está acá abajo. Y fíjense cómo la meninge se separa del hueso, se separa, no está pegada al cuerpo del efenoides, y todo este espacio es el seno cavernoso. Por ahí pasa sangre venosa, que este es un esquema, cómo se vería, ¿ven? Se llama seno cavernoso porque si uno lo ve en un preparado anatómico, son todos como cavernas, está toda como fasciculada, toda como trabeculada, no es un tubo limpio, sino que es todo un tubo complejo que está toda facetada y lobulada. Ahí adentro del seno, fíjense, este es el hueso del cuerpo del efenoides, esta es la silla turca, acá está la hipófisis, acá está el quiasma óptico, y fíjense que las meninges están separadas, le hacen como un fondo de saco, que acá adentro está el seno cavernoso, y por adentro del seno cavernoso vienen el tercero, el cuarto y parte del quinto par, que ya después lo vamos a ver, y el sexto. Fíjense qué nos interesa a nosotros: el tercero, el cuarto y el sexto par. Son relaciones importantísimas. ¿Saben por qué? Porque la trombosis de este seno, que se coagule la sangre adentro de este lugar, es bastante frecuente. Es un hallazgo, con motivo de consulta muy frecuente. Y como consecuencia de eso, como toda la sangre se coagula acá adentro, estos nervios se aprietan y dejan de funcionar. Pueden haber síntomas de parálisis de los nervios, porque parálisis selectiva, porque el nervio cuando uno lo aprieta deja de funcionar, porque
le aprieta la irrigación, no le llega sangre al nervio y el nervio deja de funcionar. Resumen de los movimientos oculares como para dejarle el tiempo a Pedro. Fíjense, por supuesto, el elevador del párpado también está acá no está mencionado, pero también es el elevador del párpado superior que eleva el párpado, que no tiene nada que ver con el orbicular de los párpados. El elevador del párpado es un músculo extrínseco del ojo y no tiene nada que ver con el orbicular de los párpados, que es un músculo del platisma facial. El elevador del párpado también está inervado por el motor ocular común. Entonces, recto superior mueve el ojo hacia arriba, recto inferior mueve el ojo hacia abajo, recto lateral hacia afuera, recto interno o medial hacia adentro, y después tienen el oblicuo mayor que mueve el ojo hacia abajo y hacia afuera, y el oblicuo menor, que está acá, que fíjense que está todo por abajo del ojo, mueve el ojo hacia arriba y afuera, hacia abajo y afuera, oblicuo mayor, hacia arriba y afuera, oblicuo menor. Después, fíjense, estudien bien las inserciones de los músculos y según el eje por donde pasa el movimiento del globo ocular, uno puede deducir el movimiento que hace la contracción, sobre todo en los músculos oblicuos, en los rectos es bastante intuitivo, pero ese es el resumen de los movimientos oculares para entender la inervación que acabamos de ver. En ese sentido, para ver del tercero, del cuarto y del sexto, les conviene así, estudiarlo todo junto, al mismo tiempo, ir estudiándolo no por separado, sino todos juntos, porque fíjense que comparten un montón de relaciones. Por mi parte, esto es cuanto tenía para decirles. Yo me voy a silenciar, voy a dejar de compartir la pantalla. Un cachito, dejo de compartir la pantalla. Y yo ya me silencio para, como siempre, que va a hacer Pedro, su magia. Bueno, algo para agregar a lo que decías, Mario. Una mnemotecnia sencilla de los, ¿cómo se llama? El seno cavernoso, para que se acuerden la disposición de los nervios ahí. Es como si fuese la vía de un reloj, ¿bien? Donde arranca, el más arriba en un reloj arranca el número 2, ¿sí? Y más abajo van a tener el 6. Entonces van a ir rotando, va a ir a medida que avanza. El centro del reloj sería la carótida interna dentro del seno cavernoso. Tienen la carótida interna, entonces arrancan de arriba el segundo par craneal, después se va a ir haciendo externo y va bajando el tercero, cuarto, quinto, sexto. Así, y va girando. Como si fuese en el sentido de aguja del reloj. Como para que lo tengan. Una vez a mí me lo dijeron y me sirvió. Mirá que bien. De ese Yo no modo, sabía eso. No de ese Está modo, bueno. Bien, Pedrito. estarían El segundo, pasando. cero, cuarto, así como que va girando. Quinto Ajá. y termina el sexto abajo. Ajá. En vez de tener el 2, en realidad arranca con el 2, pero bueno. Bien. Entonces vamos a ver el 12º par craneal, que justamente como hablamos de pares craneales, van a estar saliendo de lo que es el tronco del encéfalo, principalmente, en este caso. Dentro de lo que es, quería hacer esta aclaración, dentro de lo que es el origen embriológico, si ustedes recuerdan lo que es el mielencéfalo, que es por donde después sale el bulbo y protuberancia, porque acá, fíjense, tienen los núcleos protuberanciales y demás. Si se acuerdan, siempre hacia anterior, en los cordones anteriores teníamos los núcleos motores, y hacia posterior, que acá se hicieron externo, que se abrió, tienen los aferentes o más sensitivos. Y fíjense cómo van a tener distintos tipos de informaciones, cómo se especializa. Van a tener un eferente somático, ¿sí? Uno que se va a encargar justamente de lo muscular, ¿bien? El eferente somático, el sexto par, el eferente visceral especial, quinto, séptimo par, y así, ¿sí? Entonces recuerden, y hacia externo tienen aferente visceral general, que tiene que ver más con el parasimpático. El visceral especial, que tiene que ver con cuando se habla de especial, visceral especial, te habla del sentido
de un órgano sensorial. En este caso puede ser de cualquiera de los sentidos que vimos hoy, que hemos estado viendo. Y el aferente somático es justamente el de la sensibilidad epicrítica o propioceptiva y demás, ¿sí? El que hemos visto más al principio. Entonces, fíjense cómo en un mismo lugar se van a repartir en el tronco del encéfalo, en los distintos núcleos, los distintos tipos de informaciones, ¿sí? Que después se van a ir desarrollando y nos va a aparecer en distintas modalidades y columnas cuando se termine de desarrollar. Dando un poquito esa explicación, nosotros estamos viendo principalmente hoy lo que es más la columna somática eferente. Mario hablaba más hoy de los núcleos que tienen que ver para la movilidad del oído. Yo en este caso voy a hablar un núcleo más inferior, que se encuentra más inferior. Fíjense que está a esta altura, bien medial y posterior, les diría, está pegadito al cordón grácil, que es principalmente para el nervio hipogloso, que ahora lo vamos a ver. Bien, un poquito de recordatorio de los pares craneales con respecto a las vías motoras. Recuerden que además de salir desde el bien inferior, desde la corteza precentral, desde la circunvolución precentral, pasa por la cápsula interna, por la rodilla. ¿Se acuerdan que hablábamos del núcleo lenticular? Y bueno, en este caso pasa todo por la rodilla. Y cuando llega al tronco del encéfalo se cruza y de ahí se va a primero los distintos núcleos que va a tener cada uno, ¿sí? Primera neurona y acá tienen la segunda neurona en cada uno de los núcleos según sea la información. Entonces acá salía del área motoria primaria, esto que ya lo vimos, ¿se acuerdan que siempre pasaba dependiendo cuál de todos estos eran? En este caso el geniculado para los pares craneales, ¿sí? Van a pasar por la rodilla acá. Bien. Entonces baja a través de la corteza, va a ir a buscar a su núcleo, y en este caso el núcleo del nervio hipogloso. El núcleo se va a encontrar a nivel del bulbo, ¿sí? En un corte antes de que se crucen las pirámides. Acá podemos ver las pirámides antes de que se crucen, más superior. Y podemos ver cómo se realiza desde posterior y cómo hace esta afluencia. Si nosotros cortásemos este velo medular que va a estar llegando del cerebelo, si lo cortásemos, podríamos ver los dos cordones que siempre vemos. Y acá vamos a ver el cordón grácil, que siempre veíamos. A partir de acá, no sé si se acuerdan, como veíamos en la imagen, fíjense cómo desde lo que es núcleo que es bien medial y es bien cercano al origen medio, no es tan lateral, va a ser bien somático y bien eferente, muscular, como respetando este origen. Y de allí va a emerger, fíjense cómo se cruzaron, y de ahí van a emerger hacia anterior, pasando por delante de las olivas, fíjense, pero antes de las pirámides. Entonces va a emerger por el surco preolivar. Acá en la imagen, ven cómo cambia, que es el que habíamos visto. Acá los distintos núcleos. Fíjense cómo vamos a tener los distintos núcleos procesándose. El vago, vamos a tener el espinal, vamos a tener... A mí me interesa que vean el vago y el glosofaringeo, que justamente se lateralizan y van a encontrar información más sensitiva de la zona. En cambio, como es bien medial, va a encontrar una información más motora somática. Y fíjense también cómo cambia la salida. Los otros salen por detrás de la oliva y este va a salir por delante de la oliva. ¿Sí? Bien. Entonces podemos ver acá desde posterior que se corta esto, se corta el velo medular inferior, se corta, y podemos ver acá el tubérculo grácil, que sería a este nivel donde se encontraría el núcleo del hipogloso. Y acá lo vamos a ver ahora desde desde anterior. Fíjense, tenemos las pirámides y acá van a estar las olivas. Pirámide, oliva. ¿Sí? Acá es la protuberancia, surco bulboprotuberancial. Y acá también, de paso les digo, se replica la idea del reloj, que gira en sentido de la aguja del reloj, de los pares craneales, lo recordamos. Sexto par, séptimo y octavo, séptimo y octavo, noveno, décimo y onceavo, y acá la vueltita, y termina en el doceavo, ¿sí? Da una vueltita así, hace el sentido de la aguja del reloj, ¿sí? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá tenemos cómo emerge en el surco preolivar el nervio hipogloso en su origen
en su origen aparente. Si este es el origen aparente y el origen real es el núcleo que acabamos de ver, que se encuentra a la altura del cordón o tubérculo grácil. Acá vemos cómo pasa desde posterior el núcleo, que es este de acá, y cómo se cruza con todas las demás fibras. Acá están todos los demás núcleos, y se dirige hacia anterior, ¿sí? Pasando, acá tienen la estructura olivar, y fíjense cómo pasa desde bien medial a la estructura de la oliva. Estos dos de acá van a ser el hipogloso. Y acá tienen el núcleo bien hacia posterior, más cercano a la pared posterior. Bien, vamos a ver cómo emerge. Nosotros estábamos acá. Va a emerger del tronco del encéfalo e inmediatamente se va a meter por este agujero, que ahora vamos a charlarlo un poquito mejor, que es el agujero condilio anterior. Que ya de por sí, fíjense que tiene un trayecto que no es de superior a inferior, sino que es más horizontalizado. Inclusive si usted agarra una base de cráneo es difícil meter el estilete por ahí. A mí me ha pasado y se te traba, no lo encontrás, porque justamente está más oblicuo, ¿sí? Y fíjense cómo tiene esa predisposición, que es lo que hablábamos hoy. Tiene información somática para ir a inervar músculos, va a salir hacia adelante, va a pasar entre lo que sería el cuerpo del agujero condilio anterior, va a pasar entre cuerpo y cóndilo, ¿sí? Representando lo que sería el cuerpo de la vértebra, y el cóndilo representando lo que sería más lo que es tiene que ver más con lo que es la apófisis articulares de las vértebras. ¿Vieron que se juntan una con otra? Bueno, el cóndilo, juntándose con las masas laterales del atlas, van a hacer una especie de analogía a lo que son las articulaciones, a las apófisis articulares entre las vértebras, ¿sí? Entonces, esto pasando entre estas dos estructuras haría juego con lo que sería el agujero de conjunción. No sé si se acuerdan. Entonces, vemos cómo sale a través de este nervio, entonces, y cómo juntaría o va a tener una relación con un plexo, que es un plexo cervical, que queda ahí, que sale. Nosotros tenemos distintas asas, salen los nervios cervicales anteriores, motores, y va a haber algunos ramos que se van a juntar con el hipogloso, ¿sí? Llegamos al espacio retrofaringio y se juntan un poco el plexo cervical y el nervio hipogloso, ¿bien? Entonces se emerge por el agujero condilio anterior y va a ir a buscar motoramente, ¿qué cosa? Va a ir a buscar los músculos de la lengua, ¿sí? Músculo de la lengua, el piso, o sea, los músculos supraioideos, ¿bien? Fíjense cómo viene el nervio, y va a inervar toda esta zona, todo, motoramente. Nada de sensitivo, solo motor, porque es lo que hablábamos hoy. La información es plenamente motora por lo que hablábamos. Y vemos cómo desde el plexo cervical, además, que se junta un poquito en la primera asa, la segunda y la tercera asa la segunda y tercera asa de estos filetes van a bajar, tienen esta particularidad, van a bajar y van a subir. ¿Sí? Nosotros lo vamos a ubicar a nivel externo del paquete vasculonervioso del cuello, con la vena y las carótidas. Hacia externo de las mismas tenemos cómo bajan estas asas y sube, ¿sí? Entonces tenemos una raíz inferior, una raíz descendente y una raíz ascendente, ¿sí? O anterior y posterior, más fácil. Y el asa propiamente dicho, un asa como si fuese una soga donde uno se hamaca, bueno, eso es un asa. Y vemos cómo asciende y se va a volver a juntar. Vemos cómo tiene esa relación, porque el asa va a dar nervios que van a inervar justamente a lo que son los músculos infraioideos, haciendo alusión a toda esta función deglutoria, si se quiere, toda esta función del cuello, desde la lengua hasta el cuello, hasta inferior del cuello, teniendo una función más prandial, por así decirlo. Fíjense eso. Bien, plenamente motora. Bien. Perdón, Pedro. Sí. ¿El asa tiene solo fibras de los El filetes asa cervicales o también claro. algunas fibras del hipogloso? No, tiene solo fibras cervicales, lo que tiene es que cuando da, por eso se dice que esto está inervado por el asa del hipogloso, llama así, o el asa cervical. Ajá. Esta zona, los músculos infraioideos, excepto el tiro ioideo que es este acá, ¿ves? Que se le escapa. Este es el único. El tiro, que sale de la tiroides, ioideo. Es este de acá cortito. Esto está inervado por el asa, pero cuando sube se vuelve a juntar, fíjate acá en este punto, se vuelve a juntar con el nervio hipogloso. ¿Ves?
Se cruza, es una vía motora que se cruza. Ujú. Bien. Entonces, acá vemos en una esquemita el agujero de la base de cráneo. Tenemos bien hacia anterior, nosotros lo estamos mirando desde endocráneo, ¿sí? Vemos desde anterior en este esquema, bien anterior, el agujero óptico, ¿sí? La hendidura esfenoidal. Y si vamos a posterior, el agujero magno. Acá tenemos el agujero rasgado posterior y el 8, que es entre el agujero rasgado posterior y el agujero magno, tenemos al agujero condilio anterior. Recuerden, nosotros vamos a tener en esta imagen, acá lo pueden ver bien en naranja, como el occipital va a tener un cóndilo y casi por delante del cóndilo acá vamos a encontrar el canal del hipogloso o agujero condilio anterior. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos acá los cóndilos para que lo vean bien de externo, que se ve bien, estas dos bolitas. Y si lo vemos bien desde anterior, vamos a ver cómo tiene un trayecto más horizontal. Yo así no lo voy a poder ver muy bien. En cambio acá que lo estoy mirando desde anterior, vemos que por delante de los cóndilos vamos a encontrar estos dos agujeritos, que son los agujeros condilios anteriores. ¿Sí? Y por ahí van a emerger, van a emerger el tronco del encéfalo, que se va a estar apoyando ahí, va a estar apoyándose acá el tronco del encéfalo, sale el nervio hipogloso por este agujerito. ¿Sí? Entonces va a salir y lo que va a hacer es inervar la mayoría de los músculos de la lengua, excepto uno, que creo que es el hipogloso, que se encarga del quinto par, que tiene que ver con lingual, no importa, tiene que ver justamente con esa mezcla que sufre quizás con otros núcleos. ¿Sí? Acá va a aparecer el nervio lingual, que va a tener otras funciones, quizás no tan motoras. Va a tener el nervio lingual, que va a aparecer desde otra vía, va a tener una función más orgánica, visceral, ¿sí? Que tiene que ver con las glándulas salivales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a aparecer distintos nervios con distintas funciones. El hipogloso es la función motora. El lingual, después lo van a ver, del quinto par, y el séptimo también tiene una función más orgánica. Bien. Y bueno, acá tienen de nuevo el asa, inervando más la porción infraioidea, y el hipogloso, la región supraioidea, los músculos de la lengua, mayoritariamente, y el tiroideo, haciéndose cargo de toda esta región muscular. Fíjense un poquito de relaciones. Cómo ingresa a la boca. Nosotros, bueno, el lingual que no nos interesa, acá con su... Y acá tenemos cómo llega el hipogloso, que lo que va a hacer es, ni bien sale del cráneo, baja, y cuando se cruza con la arteria occipital, o a la altura del nivel del gonio, para ser más generales, pueden tomar dos referencias posibles, va a cambiar de dirección. En vez de ser descendente, se va a ir hacia anterior. Es así, ¿eh? Se nota como hace un ángulo casi, cuando lo ven preparado. Y ahí se dirige hacia anterior. Bien. Entonces, primera relación, cambio de dirección, ¿sí? Va hacia inferior y cambia de dirección, a nivel de la arteria occipital o a la altura del gonio, ¿sí? Acá está el gonio por transparencia. Como hacia anterior se va a tener una relación, va a pasar por fuera de las arterias carótidas externa e interna, ¿bien? Va a tener algunas relaciones con los distintos triángulos del cuello. ¿No? A mí no me interesa quizás tanto hablar de eso porque me parece algo muy puntilloso, que me le interesaría más en cirugía, quizás. A mí me interesa que vean la relación general. Y fíjense cómo va a ingresar, y va a ingresar por transparencia a este nivel, a nivel de la boca, entre distintos músculos, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y va a inervar todo el piso por acá. Y también va a dar ramitos para la lengua, ¿sí? Fíjense. Entonces tenemos el nervio hipogloso, acá lo del asa, que ya habíamos hablado, ¿sí? El plexo cervical aporta al hipogloso arriba y abajo, ¿sí? A través del asa y también directamente con su espina cervical. Cuando se dirige hacia anterior, a nivel de la boca, ¿cómo ingresa a la boca? Va a ingresar entre estos dos músculos que van a ser este que es el piso de la boca, que es el miloioideo, si se acuerdan, acá podemos ver el nervio por transparencia, el miloioideo, y acá podemos ver este músculo, que fíjense, tiene esta dirección. Se agarra del hueso ioides, fíjense acá, y va a ir a buscar a la lengua. Entonces el músculo se va a llamar iogloso.
es uno de los músculos de la lengua más importantes. Tenemos dos importantes, el genio gloso, que sale de la apófisis geni, y el iogloso. ¿Bien? Entonces tenemos como entre el músculo iogloso y el músculo miloioideo va a ingresar a la cavidad bucal el nervio hipogloso. Justamente hipogloso quiere decir debajo de la lengua. Así que bueno, es importante saber el porqué el nombre también, ¿no? Por eso hipogloso. Y bueno, y acá una esquemita más que tiene que ver con lo cervical, pero no interesa mucho, ¿sí? En un preparado lo van a ver así. Fíjense, cuando lo tienen que encontrar es mucho más feo, ¿sí? Porque lo van a encontrar todo junto. Nosotros acá resecamos al esternocleidomastoideo, fíjense. Acá está resecado y acá está resecado, sus dos puntas. Y podemos ver el paquete vasculonervioso principalmente, ¿no? Y podemos ver cómo a nivel y cómo se van a ir distribuyendo los distintos nervios. Tenemos el nervio espinal, vamos a tener el nervio vago bajando con el paquete vasculonervioso, el plexo cervical hacia abajo. Y dijimos que el hipogloso se iba a descender y se iba a dirigir hacia anterior a nivel del gonio o a nivel de la arteria occipital, que es alguna de estas que va a correr para atrás, fíjense. Esta de acá, ¿la ven ahí? Se va a ir hacia posterior la occipital. Entonces, este que corre y se va hacia anterior, fíjense cómo se mete, ingresa, pasa por dentro de este músculo que es el estiloioideo, ¿sí? Acá tienen el diafragma, estiloideo, e ingresa a nivel de la cavidad bucal, ingresando entre el músculo miloioideo y allá adentro va a estar el iogloso, ¿sí? Acá en un preparadito más feo, pero para que se entienda más disecado. Acá se puede ver el miloioideo, fíjense. Acá el iogloso, fíjense bien la trayectoria. Fíjense cómo se cambia de dirección y se va para adelante. Y acá este nivel, como lo perdemos entre el iogloso y el miloioideo para inervar toda esa región. Y llegando a inervar todo el piso, como pueden ver acá, y toda esta región de aquí, como lo pueden ver en este cuadro. Y no mucho más, pero no haberme extendido mucho. ¿Alguna duda o algo? Mario, ¿algo que quiera aportar vos? Ah, me olvidé lo que me pediste. El hipogloso es el nervio, si uno lo ve desde el lado del punto de vista de la lengua es una estructura muy compleja con varios orígenes embriológicos. Les sugiero cuando vayan a estudiar o a repasar el hipogloso, también lean embriología de la lengua, porque una cosa es fíjense, piensen en esto, la lengua tiene una inervación motora, que es lo que acaba de decir Pedro, que ese es el hipogloso, una inervación sensitiva, que es la termoalgésica, que está dada por un par craneal que es el trigémino, y una sensibilidad sensorial que está dada por tres nervios más. O sea, fíjense la cantidad de estructuras anatómicas que intervienen en la funcionalidad de la lengua. Ahora Pedro se refirió solamente al nervio que inerva de manera motora a la lengua y a los músculos infraioideos si se tiene el asa del hipogloso. Hay un detalle importante a tener en cuenta, que el hecho de que la anastomosis que hace el hipogloso con los tres primeros nervios cervicales, el asa del hipogloso, es como si fuera un pequeño plexo en sí mismo, porque los nervios se anastomosan y forman el asa del hipogloso, es como si fuera un plexo entre cuatro nervios cervicales. Si ustedes lo ven desde el punto de vista de la anatomía del desarrollo, el nervio del hipogloso es igual, no es un par craneal, o sea, se lo considera un par craneal, pero desde el punto de vista evolutivo se comporta igual que cualquier nervio raquídeo. Así que, muy bien, estuvo perfecto, se entendió bastante. Esto se va a complejizar un poco más cuando fíjense que en las actividades que vienen tenemos una actividad para un par craneal. Vamos a tener una actividad para el 5 y una actividad para el 7. Eso quiere decir, a priori, la complejidad que tiene cada uno de estos nervios. Y después van a ver que se estudian
el 9, el 10 y el 11 se estudian juntos. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es el mismo grupo nuclear que tienen, ahora cuando hablemos, no, excede esto, pero van a ver que cuando hablemos del quinto par, ya vamos a empezar a hablar de lo que son los nervios branquiales, porque son los nervios de los arcos branquiales. Les comparto para ir terminando, que nos pasamos 5 minutos porque tuvimos muy largo al principio, que tuvimos 8 preguntas. Les comparto la última actividad, que es para que tienen estas son las preguntas que quedan para pasado mañana, para el viernes, que vamos a trabajar 10:30 de la mañana. ¿Dónde se localiza el origen real del cuarto? ¿Por dónde entra a la órbita el sexto? ¿Por dónde discurre el nervio hipogloso desde el endocráneo hacia exocráneo y entre qué músculos ingresa a la cavidad bucal? Es malísimo, Pedro. Es terrible. Cuando tome final, Pedro, vos vas a dejar el tendal. Tenés que contar una historia de vos, Yo no estoy pudiendo ver las preguntas. ¿La puede repetir o será que no la está viendo nadie? No. Yo pensé que la estaba. Esperen que voy a presentar de vuelta, a ver. Pedro, pareces el enemigo. Sí. No, es una táctica que usa Mario. Esta parte yo no la voy a editar, la voy a dejar que quede en el video. Ahí ven ¿Están compartiendo? ¿Ahí se ve? Sí. Ahí tienen, bueno. Entonces, ¿dónde se localiza el origen del cuarto? ¿Por dónde entra la órbita del sexto? Toda esta cosa imposible de saber que preguntó Pedro, el hipogloso. Y cuarto, una persona consulta por un hematoma es un machucón, en la zona orbitaria de un solo lado, de un solo ojo. Y además estaba acompañada por un estrabismo divergente del ojo de ese lado. ¿Qué quiere decir? Que mira hacia afuera. El ojo, por decir, tenía un hematoma en el ojo derecho, en la órbita derecha, un machucón, y el ojo mirando, solo ese ojo mirando para afuera. Y no puede realizar otro movimiento, ese ojo, más que quedarse mirando para afuera. Se le diagnostica, le dicen que tiene una trombosis del seno cavernoso con parálisis del tercer par. Entonces, todo lo que pide el problema es las razones anatómicas de por qué pasa esto, de por qué tiene todos estos movimientos, por qué tiene hinchado el ojo y por qué tiene el ojo desviado hacia afuera y no puede hacer otro movimiento más que ese. Bien. No mucho más. Así que ahí esperen que dejo de compartir. Bien, el viernes a la tarde va a haber una actividad. Bueno, esto para lo digo, espere que dejo de grabar acá. Terminamos acá con esto y así que detenemos la grabación.